Bien, entonces, primero repasamos un poquito las cosas teóricas que precisamos y entramos a los ejercicios. Entonces, probabilidad condicional. La idea es la idea es que hay un evento que ya sabemos que ocurrió, entonces nos preguntamos cómo cambian las probabilidades de los demás eventos. Entonces vamos a agarrar un evento A y B, eventos en un espacio muestral. Y vamos a pedir que la probabilidad de B sea estrictamente mayor que 0. Entonces tenemos algo así. Tenemos el espacio muestral omega, tenemos el evento A por acá, y el evento B por acá. Entonces ahora decimos, yo ya sé que ocurrió el evento B. Entonces lo que pasa es que el espacio muestral ya deja de ser todo esto y va a ser solamente el evento B, porque ya sabemos que ocurrió. Entonces, al decir que ya sabemos que ocurrió B, básicamente estamos cambiando el espacio muestral de todo omega a que sea solamente B. Y ahora, si queremos la probabilidad de A, dado que ocurrió B, tendríamos que mirar como este pedacito de acá. Esto de acá es la parte de A que está en B. Entonces la probabilidad de A dado B, la vamos a calcular como la probabilidad de esta intersección, y vamos a dividir entre la probabilidad de B, lo que es básicamente normalizar las probabilidades. Porque ahora que ya sabemos que ocurrió B, la probabilidad que ocurra B dado que ocurrió B es 1. Entonces queremos que la probabilidad de B dado B sea 1, por eso dividimos entre la probabilidad de B para normalizar todas las probabilidades. ¿Sí? Después una cosa que es medio obvia, pero nos va a ser útil, así que está bueno tenerlo en mente, es la regla del producto, que es básicamente reescribir esta definición diciendo que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Es algo que es simplemente reescribir la definición, pero nos va a ser bien útil, así que está bueno tenerlo en mente pensando la probabilidad de la intersección como este producto. Bien. Lo otro que vamos a definir son eventos independientes. Vamos a decir que A y B son independientes. Lo que queremos decir con que sean independientes es que saber que ocurre uno no me cambia la probabilidad de que ocurra el otro. O sea, saber que ocurrió B, por ejemplo, no me da ninguna información extra sobre si es más probable que ocurra A o menos probable. Queda igual. Entonces decimos que son independientes si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Que si miran acá, ¿qué nos está diciendo esto? Porque tenemos que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B, pero también sabemos que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. O sea que este término y este tienen que ser el mismo. O sea que lo que estamos diciendo es que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. O sea que efectivamente saber que ocurrió B no cambia las probabilidades de A. No nos da ninguna información esto. O sea, no es más probable que ocurra ni menos probable. Queda todo igual. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien. Bien.
Entonces lo otro que nos va a ser súper útil es la fórmula de probabilidad total. Entonces tenemos dos eventos, A y B. Eventos. Entonces podemos escribir el evento A como la parte que está en B unión la parte que no está en B. O sea, A intersección B unión A intersección B complemento. Entonces acá tenemos una unión disjunta, entonces la probabilidad de A va a ser la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B complemento. Y ahora con estos términos, ¿qué vamos a hacer? Los podemos mirar con la regla del producto. Entonces la probabilidad de A intersección B va a ser la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y después la probabilidad de A intersección B complemento va a ser la probabilidad de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. Básicamente tenemos el espacio muestral dividido en dos. Por un lado está B, por el otro lado está B complemento. Esos dos nos cubren todo el espacio muestral, son disjuntos, y cuando queremos calcular la probabilidad de un evento podemos mirarlo en B y mirarlo en B complemento, y después juntar todo. ¿No? Sería como cuál es la probabilidad de estar en B, y después una vez que estoy en B, cuál es la probabilidad de estar en A, y por otro lado, cuál es la probabilidad de estar en B complemento, y después una vez que estoy en B complemento, cuál es la probabilidad de estar en A. Sí, acá lo miramos con solamente B y B complemento, pero pueden ser un montón de sucesos. Entonces, en general, si tenemos, vamos a poner C1 hasta Cn, estos son eventos disjuntos, eso es muy importante. ¿Sí? Porque queremos hacer el mismo argumento que hicimos acá. Acá teníamos B y B complemento que eran disjuntos, entonces esta unión es disjunta y podemos aplicar el axioma de la suma. Entonces queremos que todos estos C1, C2, etcétera, sean disjuntos, y además, si hacemos la unión, queremos que sea todo el espacio muestral. O sea que con estos C1 hasta Cn estamos cubriendo todo omega. Y acá vamos a poder hacer lo mismo, vamos a mirar la probabilidad de A dentro de cada CI. Entonces al final la probabilidad de A va a ser la suma de la probabilidad de A dado CI por la probabilidad de CI. Y esto de I igual 1 hasta N. ¿Sí? Entonces como que dividimos el espacio muestral en un montón de pedacitos, y después vemos qué pasa con el suceso A en cada pedacito. Pedacitos disjuntos. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, vamos a arrancar con los ejercicios. Entonces vamos a hacer primero alguno del 4, y vamos a trabajar un poco las definiciones, hacer un poco de cuentas, y después vemos. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos dos eventos, A y B. Conocemos la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la intersección. Y nos piden calcular estas probabilidades condicionales. Entonces, primero, la probabilidad de A dado B. Esto por definición va a ser la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B.
Y estas son probabilidades que conocemos. Tenemos la probabilidad de A intersección B es 1/4, y después la probabilidad de B es 1/3. Así que esto nos va a quedar 3/4. ¿Sí? Entonces, tal vez parecido, así que vamos a saltearnos al C. Entonces acá queremos la probabilidad de A complemento dado B. ¿Qué les parece? Vamos a aplicar la definición. Esto va a ser la probabilidad de A complemento, intersección B, entre la probabilidad de B. Y ahora, ¿cómo podemos reescribir esta probabilidad usando las probabilidades que conocemos? Vamos a hacer un dibujito. Tenemos el espacio muestral, omega, tenemos el suceso A que está acá, el suceso B que está acá. Y lo que queremos es A complemento, o sea que vamos a estar fuera de este suceso, intersección B, o sea que vamos a estar fuera de A y dentro de B. O sea que al final lo que nos va a quedar es esto de acá. Esto es A complemento, intersección B. Entonces, las probabilidades que conocemos son la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de A intersección B. Entonces, ¿cómo podemos reescribir este evento o esta probabilidad? El evento B lo podemos descomponer como la parte que está en A y la parte que no está en A. Entonces esto sería A complemento intersección B unión A intersección B. Y acá tenemos una unión disjunta, porque esta intersección está contenida en A complemento, esta intersección está contenida en A. O sea que esta es una unión disjunta. Entonces la probabilidad de B nos va a quedar la probabilidad de A complemento intersección B más la probabilidad de A intersección B. Y ahora podemos despejar este término que es el que nos interesa. O sea que la probabilidad de A complemento intersección B, esto va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. O sea que esto va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Y acá tenemos todas las probabilidades que conocemos, la probabilidad de B y la probabilidad de A intersección B, así que acá ya podemos calcular, pero vamos a desarrollar esto un poquito más. Esto lo podemos escribir como la probabilidad de B entre la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Entonces acá tenemos probabilidad de B dividido por probabilidad de B, así que esto va a ser 1. Y después este término que nos queda acá, ¿qué es? Lo mismo la parte A, ¿no? Ahí está, esto de acá es la probabilidad de A dado B. Entonces al final, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la probabilidad de A complemento dado B es 1 menos la probabilidad de A dado B. Y lo que pasa acá es que si miramos esta función, la probabilidad de algo dado B, que va de los eventos en 0, 1, esto va a ser una función de probabilidad. O sea, si fijamos, decimos, yo sé que ocurrió tal evento y miro todas las probabilidades, o sea, dentro de ese evento, estamos cambiando el espacio muestral, pero esta función de acá es una función de probabilidad. ¿Sí? O sea que todas las propiedades que vimos que cumplía una función de probabilidad, la probabilidad condicionada a que ocurrió cierto evento, también las va a cumplir.
Pero que con el complemento se comporta bien. Si hacemos la probabilidad de A complemento dado B es 1 menos la probabilidad de A dado B. Y después con la unión, con todo lo demás, va a ser todo igual. O sea, la misma fórmula que teníamos para la unión de sucesos la vamos a tener, pero con la probabilidad condicional. ¿Sí? Si lo miran al revés, o sea, si hacen esto, la probabilidad de A y acá ponen la variable, digamos, esto ya no es una función de probabilidad. ¿Sí? Es solamente cuando fijan el suceso que saben que ocurrió. Esta de acá, esta no es una función de probabilidad. Sí, pero si tienen ya fijo el evento que saben que ocurrió y miran las probabilidades dado que ocurrió ese evento, eso les da una función de probabilidad. Así que todas las propiedades que ya vimos, todos es a seguir cumpliendo. ¿Sí? Sí, ok. Bien. Y después el D es parecido, así que nos vamos a saltear al E, que es la probabilidad de A complemento dado B complemento. Entonces, acá ¿cómo podemos hacer? Acá tenemos el B complemento de este lado, o sea que no hay forma de sacarlo haciendo 1 menos algo. Entonces vamos a trabajar con la definición. Esto va a ser la probabilidad de A complemento intersección B complemento entre la probabilidad de B complemento. Y ahora con estas cosas, ¿qué podemos hacer? Para esta probabilidad, la que está arriba, podemos aplicar una ley de Morgan. Decimos que A complemento intersección B complemento va a ser el complemento de la unión. O sea que esto va a ser la probabilidad de A unión B complemento entre la probabilidad de B complemento. Y ahora la probabilidad de A unión B complemento, esto va a ser 1 menos la probabilidad de A unión B. Y después la probabilidad de B complemento, esto va a ser 1 menos la probabilidad de B. Y ahora la probabilidad de B la tenemos de la letra, lo que nos faltaría es la probabilidad de A unión B. ¿Y esa cómo la sacamos? Acá podemos aplicar inclusión-exclusión. Esto va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Sí, la intersección la tenemos. Sí, la que tenemos es la probabilidad de A, de B y la intersección. Entonces esto lo podemos calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y esto, la probabilidad de A es un medio, la probabilidad de B es un tercio. Y la de la intersección es un cuarto. Ahí esto algo ahora. Pero ahí sí ya tenemos todo. Tenemos la probabilidad de la unión, la probabilidad de B, entonces ya podemos hacer esta cuenta. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá?
Por ahora no. Bien. Entonces, no sé si hay alguna otra parte del 4 que quieran mirar. Si no, el que me gustaría hacer es el 5, ¿era? Sí, el 5. Entonces vamos a empezar por el 5. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos una caja en la que hay 6 bolillas rojas, 4 blancas y 5 azules. Y se extraen 3 bolillas de forma sucesiva sin reposición. O sea, sacamos una, nos la quedamos, sacamos otra, nos la quedamos, y después sacamos una tercera y nos la quedamos. Y queremos calcular la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda sea blanca y la tercera sea azul. Entonces, ¿qué les parece? Este tipo de ejercicios donde hay como una cosa que hacen primero y después hacen otra, y después hacen otra, estas cosas está bueno pensarlas con un árbol, porque además pues es fácil para calcular las probabilidades una vez que tenés todo el árbol hecho. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, lo primero que hacemos es tenemos la caja y sacamos una bolilla. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades ahí? Puede salir o roja, o blanca, o azul. Entonces, la primera bolilla va a ser roja, blanca o azul. ¿Y cuáles van a ser las probabilidades en estas ramas? Ahí está, en total vamos a tener 15 bolillas. Entonces la probabilidad de que salga una roja, tenemos 6 casos favorables en 15, o sea que nos va a quedar 6 entre 15. Exacto. Después, para sacar una blanca, tenemos 4 casos favorables entre 15 casos posibles, o sea 4 entre 15. Y después para las azules tenemos 5 casos favorables entre 15 casos posibles, o sea 5 entre 15. Entonces, para lo primero que hacemos, tenemos estas 3 posibilidades con estas probabilidades. Entonces, una vez que sacamos una bolilla, nos la quedamos y después sacamos otra. Entonces, ahí cómo nos va a quedar. Vamos a tener otra vez las 3 posibilidades. Puede salir otra vez roja, puede salir blanca, o puede salir azul. ¿Y acá cómo van a quedar las probabilidades? De la roja 5 en 14. Ahí está, exacto, porque como una ya la sacamos y nos la quedamos, en total ya hay 14 bolillas nomás. Entonces, si esa que sacamos fue roja, ya en vez de haber 6 bolillas rojas, va a haber solamente 5. Entonces, si sacamos una roja, la probabilidad de sacar otra roja va a ser 5 en 14. Porque el número total de bolillas pasó de 14 a 15 y el número total de bolillas rojas pasó de 6 a 5. Después con las blancas, acá el número total de bolillas va a ser 14, pero seguimos teniendo las 4 blancas. Así que esto va a ser 4 casos favorables en 14. Y después para las azules, el número total de bolillas es 14, pero seguimos teniendo las 5 bolillas azules. Así que esto nos va a quedar 5 entre 14. ¿Está? Y después, bueno, si sacamos una blanca, pasa lo mismo. Tenemos otra vez 3 posibilidades, y si sacamos una azul, otra vez 3 posibilidades. Por eso yo no lo voy a escribir, porque el evento que nos interesa es que la primera sea roja y la segunda sea blanca. Así que lo vamos a seguir por este lugar nomás. Lo otro que no nos interesa, no lo escribimos. Pero
Después de la blanca igual habría 3 posibilidades, y después del azul 3 posibilidades. Entonces vamos a seguirlo por acá. Sacamos la primera roja, después sacamos una blanca, y ahora ¿qué pasa? Otra vez tenemos las 3 posibilidades. Puede salir o roja, o blanca, o azul. Y las probabilidades, ¿cómo nos van a quedar? La roja 5 en 13, ¿no? Ahí está. Claro, el número total de bolillas va a ser 13 porque ya sacamos 2 y sacamos una roja. Entonces el número total de rojas pasó de 6 a 5. 3 en 13 la blanca, ¿no? Ahí está, 13 en 13, porque el número total de bolillas es 13, y como ya sacamos una blanca, el número de blancas que quedan ahora es 3, ya no 4. Y las azules, 5 en 13. 5 en 13, ahí está. El número total es 13, pero no habíamos sacado ningún azul antes, así que el número de azules que hay en la caja sigue siendo 5. Entonces ahora, ¿cuál es la rama que nos interesa? Lo que nosotros queremos es que la primera sea roja, que la segunda sea blanca y que la tercera sea azul. O sea que lo que nos interesa es esto de acá. Sí, esa es la, digamos, la rama del árbol que nos interesa. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de esta rama? Ahí está, hacemos el producto. Primera blanca, segunda, no, primera roja, ya estoy diciendo cualquier cosa. Primera roja, segunda blanca y tercera azul. Entonces, cuando tenemos una rama y queremos ver la probabilidad de esa rama, lo que hacemos es multiplicar todas estas probabilidades. Así que esto va a ser 6 entre 15 por 4 entre 14 por 5 entre 13. ¿Sí? ¿Y esto de dónde sale? Vamos a escribir un poquito de dónde sale. Entonces vamos a ponerle nombres a los eventos, tipo A1 va a ser la primera bolilla roja. Después A2 va a ser la segunda bolilla blanca. Y A3 va a ser la tercera bolilla, que es azul. Entonces, en términos de estos 3 eventos, el evento que nos interesa, ¿cómo lo escribimos? El evento que nos interesa es que la primera sea roja, y que la segunda sea blanca, y que la tercera sea azul. O sea, queremos que ocurran estos 3 eventos simultáneamente. O sea que lo que nos va a interesar es la intersección de estos 3. O sea que lo que buscamos es la probabilidad de A1, intersección A2, intersección A3. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer ahora aparecer son las probabilidades condicionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los dos primeros, A1 intersección A2, intersección A3. ¿Sí? Y estos dos los miramos como juntos. Entonces ahora vamos a aplicar la regla del producto para hacer aparecer una probabilidad condicional. O sea que esto lo vamos a escribir como la probabilidad de A1 intersección A2 por la probabilidad de A3, dado que ocurrió A1 intersección A2. ¿Sí? Lo que aplicamos acá es que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de, bueno, en este caso B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí?
Y ahora, este término que apareció acá, la probabilidad de A3 dado A1 intersección A2, ¿esto qué es? ¿Cómo lo podemos ver en el árbol? ¿No? Lo que estamos haciendo acá es, ya sabemos que la primera bolilla fue roja y que la segunda bolilla fue blanca, pues la probabilidad de que de que la tercera sea azul. O sea que estamos justamente acá. Ahí está, esto acá va a ser la probabilidad de A3 dado A1 intersección A2. O sea, cuando estamos mirando esta rama, lo que ya sabemos es que la primera fue roja, que la segunda fue blanca, y ahora nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la tercera sea azul. O sea que justamente la probabilidad de A3, dado que ocurrió A1 y que ocurrió A2. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Sí. Entonces ahora, este término ya sabemos qué es. Entonces ahora vamos a hacer la misma jugada que hicimos acá, pero con esta intersección. Y esta intersección la podemos escribir como la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2, dado que ocurrió A1. Y ahora, este término, la probabilidad de A1, de A2 dado A1, perdón. ¿Cómo la podemos ver en el árbol? Ahí está, es Sería la la del segunda medio. rama, ¿no? Exacto. Porque ahí ya sabemos que ocurrió A1, o sea, ya sabemos que la primera es roja, y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca. O sea que esta probabilidad que está acá es justamente la probabilidad de A2, dado que ocurrió A1. Y después, esta que nos queda acá es la probabilidad de A1, que vendría a ser esta de acá. Esta de acá es la probabilidad de A1. O sea que efectivamente la probabilidad de esta intersección es multiplicar todas las probabilidades que nos aparecen en la rama, ¿no? Porque al final esto va a ser, la probabilidad de A1 es 6 en 15, después la probabilidad de A2 dado A1 es, esta que está acá, 4 en 14, y después la probabilidad de A3 dado A1 intersección A2 es esta que está acá, 5 en 13. Lo que es justamente lo que habíamos hecho al principio, ¿no? Esto que está acá. Entonces cuando hacen árboles, lo que hacen es como que identificar cuál es la rama que les sirve, y la probabilidad de esa rama la calculan multiplicando las probabilidades que aparecen. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a mirar la parte B, no, la parte 2. Bien. Entonces ahora, ¿cómo es el experimento? Tenemos dos cajas. En una caja hay 3 bolillas rojas y 2 azules, y en la otra caja hay 2 bolillas rojas y 8 azules. Entonces lanzamos una moneda, si sale cara, escogemos la caja 1 y sacamos una bolilla, y si sale cruz, escogemos la caja 2 y sacamos una bolilla de la caja 2. Y lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que la bolilla extraída sea roja. Entonces, ¿cómo podemos plantear este problema? Se puede hacer un árbol también primero con los resultados de la moneda y después
Ahí con está. las cajas y después tomar que van a ser como independientes esos sucesos, ¿no? Ahí está. Vamos a mirar las ramas que nos sirven. Hay una rama que va a pasar por la caja 1, otra rama que va a pasar por la caja 2, y esas van a ser las dos ramas que nos sirven. Entonces la idea va a ser calcular la probabilidad de cada rama y después sumar las dos ramas y lo justificamos. Pero la idea va a ser eso, exactamente. Entonces vamos a hacer el árbol. Lo primero que hacemos es lanzar una moneda y en función del resultado vamos a escoger la caja 1 o la caja 2. Entonces acá tenemos la caja 1. Y después acá tenemos la caja 2. Entonces en la caja 1, ¿qué tenemos? Tenemos 3 rojas, 2 azules. Y en la caja 2 hay 2 rojas, 8 azules. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger la caja 1? $0,5, ¿no? Ahí está. Porque lanzas una moneda, si te sale cara, tenés probabilidad un medio de que salga cara, entonces vas a tener un medio acá, un medio acá. Y después, una vez que, si salió la caja 1, ahí cuáles son los posibles resultados. Ya, sacamos una bolilla que puede salir roja o puede salir azul. Y las probabilidades, ¿cómo nos quedan? 3/5 y 2/5. Listo. Para la roja tenemos 3 casos favorables, son 3 bolillas rojas, y 5 casos posibles, porque en total hay 5 bolillas. Y para las azules, 2 casos favorables en 5. Y después en la caja 2 pasa lo mismo, sacamos una bolilla, y esa puede ser roja, o puede ser azul. La probabilidad de que sea roja, ¿cómo nos queda? En total tenemos 10 bolillas, y hay 2 casos favorables, porque hay 2 rojas. Entonces acá nos va a quedar 2 entre 10. Y después para las azules tenemos 8 casos favorables en el total de los 10 casos posibles. O sea, 8 en 10. Entonces acá tenemos el árbol. Lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles son las ramas que me sirven para el evento que estamos calculando. Entonces, ¿cuáles son esas ramas? Queremos que la bolilla extraída sea roja. O sea que lo que nos va a servir es estar acá, porque acá al final extraemos una bolilla roja, o estar acá. Entonces, estas son las dos ramas que nos sirven. Entonces, la idea para calcular la probabilidad va a ser calcular la probabilidad de esta rama, calcular la probabilidad de esta rama, y después sumar las probabilidades. Y ahora vemos bien qué es lo que estamos usando para justificar esa cuenta. Entonces vamos a llamarle A al evento la bolilla extraída es roja. Entonces, probabilidad de A. Lo que hicimos fue construir el árbol y después identificamos cuáles son las ramas que nos sirven. Entonces, esta me sirve. Y esta rama tiene probabilidad 1/2 por 3/5. Acá nos va a aparecer 1/2 por 3/5. Y después la otra rama que nos sirve es esta de acá. Y esta rama tiene probabilidad 1/2 por 2 entre 10. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo justificamos? Vamos a definir estos otros eventos. Vamos a tener C1, que es, escogemos la caja 1. Y después C2, que va a ser, escogemos la caja 2. Entonces, estos dos eventos son disjuntos, no podemos simultáneamente escoger la caja 1 y la caja 2, y si hacemos la unión tenemos todo, porque sí o sí vamos a escoger o la caja 1 o la caja 2, no hay otra posibilidad. Entonces el espacio muestral lo podemos descomponer en estoy en la caja 1 o estoy en la caja 2. Entonces para calcular la probabilidad de A podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que esté en la caja 1?
y una vez que estoy en la caja 1, cuál es la probabilidad de que pase A, y después cuál es la probabilidad de estar en la caja 2, y una vez que estoy en la caja 2, cuál es la probabilidad de que pase A. O sea, la probabilidad de A nos quedaría, primero, cuál es la probabilidad de escoger la caja 1, y después, una vez que estoy en la caja 1, cuál es la probabilidad que suceda A, o sea, la probabilidad de A dado C1, y después, cuál es la probabilidad de estar en la caja 2, y una vez que estoy en la caja 2, cuál es la probabilidad que salga A. ¿Sí? Esto es la probabilidad total, la fórmula de probabilidad total. ¿Sí? Descompusimos el espacio muestral en dos eventos disjuntos, o estoy en la caja 1 o estoy en la caja 2, y después en cada caso vemos cuál es la probabilidad de que ocurra A. Entonces la probabilidad de escoger la caja 1 es un medio, no, es esta de acá. Esta de acá es la probabilidad de escoger la caja 1. Y después, dado que estamos en la caja 1, la probabilidad de que ocurra A, ¿dónde nos aparece en el árbol? Va a ser esta que está acá. Porque ¿qué pasa? Ya sabemos que cogimos la caja 1, o sea que sabemos que estamos acá, y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que salga rojo. O sea que esto que está acá es la probabilidad de A dado C1. O sea que al multiplicar estos dos, lo que hicimos básicamente es decir, ¿cuál es la probabilidad de estar en C1? Y si yo sé que estoy en C1, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja? O sea que la probabilidad de A dado C1 dijimos que era 3/5. Y después tenemos la probabilidad de estar en C2, que si lo miramos en el árbol va a ser esta de acá. Y después, una vez que estamos en C2, más un medio, y después la probabilidad que nos aparece acá es la probabilidad que ocurra A, dado que estamos en la caja 2. Y eso es justamente este término de acá. Porque si miramos esta rama, lo que sabemos que ocurrió es que escogimos la caja 2, y ahí nos preguntamos cuál es la probabilidad que sea roja. O sea que esto es la probabilidad de que ocurra A, dado que estamos en la caja 2. Y eso es 2 entre 10. ¿Sí? Y esto es justamente lo que sacamos acá. Entonces, cuando miran un árbol, se fijan las ramas que les interesan, calculan la probabilidad de cada rama y después suman todo, eso es aplicar la fórmula de probabilidad total. ¿Sí? Bien. Bien, bien. Entonces, ahora podemos hacer el 6 o el 8 o el 9. No sé cuál de esos que prefieren hacer. Igual los dos para más de uno, yo creo. Empezamos el 6 entonces. O empezamos por ahí, por lo menos. Ah, no, creo que me falta una parte del 5. Sí, no hice la parte B. Qué pelotudo. Perdón, volvemos al 5. Lo que hicimos recién es la parte A, o sea, cuál es la probabilidad de que la bolilla extraída sea roja. Lo que vamos a calcular ahora es, si se sabe que la bolilla extraída es roja,
cuál es la probabilidad que hayamos escogido la caja 1. O sea que lo que queremos es, en la parte B, es la probabilidad de C1 dado que ocurrió A. Entonces, ¿qué les parece? Lo que pasa muchas veces con las probabilidades condicionales es que, por ejemplo, si hacemos la probabilidad de A dado C1, esa es fácil de ver en un árbol. Porque la probabilidad de A dado C1 es estar acá. Tipo, escogimos la caja 1 y después cuál es la probabilidad que salga roja. Pero si la miramos al revés, o sea, sabemos que salió roja, ¿cuál es la probabilidad que hayamos escogido la caja 1? Eso es complicado de ver en un árbol. O no sé si se puede. Porque es como que, sabes que estás acá o acá, entonces ¿cuál es la probabilidad que hayas venido de esta? Como estás mirando como para atrás, es difícil verlo en un árbol. Porque en un árbol te sirve cuando haces una cosa, después haces otra, y te vas preguntando a medida que avanzas por el árbol cuáles son las probabilidades. Lo primero que haces es escoger la caja, y una vez que tenés la caja, sacás la bolilla. Entonces mirarlo para este lado, digamos, primero la caja y después cuál es el color de la bolilla, se ve bien en un árbol. Pero si querés mirarlo al revés, o sea, sabés que salió roja, cuál es la probabilidad de haber pasado por acá, eso ya es más complicado, porque tenés que como que ver el árbol al revés y juntar las ramas y tal. Como que no parece muy claro. Entonces, queremos calcular esta probabilidad, la probabilidad de C1 dado A. Si hacemos la otra probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de A dado C1, esa sí la sabemos calcular, o ya la hemos calculado más bien. Entonces la idea va a ser hacer aparecer esa probabilidad condicional, la que sí conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por definición, esto es la probabilidad de C1 intersección A entre la probabilidad de A. Entonces, ahora, nosotros queremos hacer aparecer la probabilidad de A dado C1. ¿Cómo podemos hacer eso? La probabilidad de A dado C1, por definición, esto es la probabilidad de A intersección C1 entre la probabilidad de A. Entre la probabilidad de C1, perdón. Entonces, si multiplicamos ambos lados por C1, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a quedar, la probabilidad de A intersección C1 es la probabilidad de A dado C1 por la probabilidad de C1. Esta intersección y esta es lo mismo, solo que está escrito al revés, pero es lo mismo. Y acá hicimos aparecer esta probabilidad que sí conocemos, la probabilidad de A dado C1. Entonces vamos a reemplazar esto por este producto de acá. Esto va a ser la probabilidad de A dado C1 por la probabilidad de C1 entre la probabilidad de A. Y acá tenemos todas las probabilidades que conocemos. ¿Esto cómo va a quedar? La probabilidad de A dado C1, ¿cuánto es? Un medio por 3/5 será. Ahí está. La probabilidad de A dado C1, 3/5 y otro medio. Y después la probabilidad de A es lo que calculamos acá. Esto va a ser 1/2 por 3/5 más 1/2 por 2/10. Arriba habría que multiplicar aparte por un medio también, ¿no? Por la probabilidad, habría que agregar la probabilidad de C1, o es ese un medio que está ahí. Ah, sí, este es un medio que está acá. La probabilidad de A dado C1 es, vos ya estás acá, y cuál es la probabilidad que salga roja. Así que es solamente esta. 3/5. Ah, ok, está bien. Y después el otro medio es la probabilidad de escoger la caja 1. Entonces este 3/5 es, una vez que estás en la caja 1, cuál es la probabilidad de escoger una bolilla roja, y este 1/2 es cuál es la probabilidad de escoger la caja 1.
Ok, sí. Entonces, esta fórmula, digamos, escribir una probabilidad condicional con respecto a la otra se llama la fórmula de Bayes, pero es simplemente escribir la intersección usando la regla del producto y ahí haces aparecer la otra probabilidad condicional. Porque esto de que hay una probabilidad condicional que es sencilla de ver y la otra que no la ves para nada, pasa muchas veces. Entonces la idea para calcularla que no la podés ver en un árbol es hacer aparecer la que sí podés, haciendo esta jugada de acá. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, de bien. Entonces, ahora sí ya no me falta ninguna parte del ejercicio, ¿no? Sí, ahora sí está todo. Entonces, no sé si prefieren hacer el 6 o el 9 o el 8. Ya, vamos a hacer el 6. Y después dejamos los que son de examen para el jueves. Bien, entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos 3 jugadores que van a tirar al blanco. La probabilidad de que el jugador 1 acierte es 1 entre 6. La probabilidad de que el jugador 2 acierte es 1 entre 4. Y la probabilidad de que el jugador 3 acierte es 1/3. Y tal, cada uno dispara una vez. Dispara el primero, después el segundo, después el tercero. Y lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que el blanco sea acertado solamente una vez. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos plantearnos este problema? Podemos o hacer un árbol y ver tipo, las probabilidades, o ver describirlo con los eventos, no sé. No sé cómo prefieren. Con un árbol capaz. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el árbol? Primero va a tirar el jugador 1. Entonces ahí tenemos dos. Voy a hacer un poco más grande. No quiero después que me quede sin lugar. Entonces, primero va a tirar el jugador 1. Entonces hay dos posibles resultados. O que acierte o que no acierte. Entonces sería el jugador 1 acierta. O el jugador 1 no acierta. Y acá las probabilidades, ¿cómo nos quedan? Para que el 1 acierte es 1 entre 6. Entonces, para que no acierte va a ser 1 menos eso, o sea, 5 entre 6. 5 sobre 6. Entonces, una vez que disparó el jugador 1, le toca al jugador 2. Y ahí otra vez tenemos dos posibilidades, o que acierte o que no acierte. Entonces acá va a venir 2 acierta, o el jugador 2 no acierta. Y después acá lo mismo.
el jugador 2 acierta o no acierta. Una consulta, si acierta en realidad no estaría, porque dice el blanco se ha alcanzado solamente una vez. Ah, ¿decís las cosas que no nos sirven ya no ponerlas? Ah, no sé, capaz que Sí, está bueno verlo. Pero está, como dice, el blanco se ha alcanzado solamente una vez, en caso de acertar uno, no seguiríamos avanzando en después el ya no árbol. siguen. Sí, totalmente. Sí, podríamos como que una vez que estamos acá ya cortamos, porque el resto no nos sirve. Sí, pues como hicimos en el otro, que hicimos como solo las partes del árbol que nos interesaban, eh, o podemos hacerlo todo. Claro, el tema es que si agarras solamente esta rama, digamos, tenés que agarrar esta y después seguir por acá. Digamos, no acierta y después el 3 no acierta. O sea, tendremos que dibujar solamente eso. Y ahí estás asumiendo de que tiran en orden, ¿no? O Sí, sea, no puede tirar primero el jugador 2 y después el 1. igual es independiente, ¿no? Porque que el jugador 1 acierte o no, no le afecta nada al segundo. O sea, podríamos hacerlo en otro orden. Sí, sí, podría primero disparar el 2 o primero el 3. Sí, sí, no hay ningún... Como no te afecta el resultado de uno para el siguiente, entonces lo puedes poner en cualquier orden. Igual, digamos, es como decía el compañero recién, esta rama de acá como que no nos va a servir. Igual lo hacemos todo para tener el árbol completo, cosa que no hice en otro ejercicio, pero podríamos decir, acá hacer todo que el 2 acierte ya no es un evento que me va a servir, entonces ya no lo miro. Pero como tal, igual no va a quedar tampoco tan grande, podemos hacerlo todo. Entonces, ahora ya le tocó al jugador 1, al jugador 2, ahora viene el 3 y vamos a tener las mismas dos posibilidades. Okay. No pusimos las probabilidades. Entonces, la probabilidad que el jugador 2 acierte, ¿dónde está? Acá, un cuarto. Entonces, la probabilidad de que no acierte va a ser 1 menos la probabilidad que acierte, o sea, 3 cuartos. Y acá lo mismo, la probabilidad que acierte, un cuarto, que no acierte, 3 cuartos. Sí, acá como que se ve que son independientes, porque si el jugador 1 acierta, la probabilidad de que el 2 acierte es lo mismo que si el jugador 1 no acierte. Entonces, como que el evento, el jugador 2 acierta, es independiente de que el jugador 1 acierte. De repente pues lo escribimos así para ver un poco la independencia. ¿Verdad? Entonces, ya le toca al jugador 1, al jugador 2, ahora viene el 3, que tenemos las dos posibilidades, o que acierte o que no acierte. Acá tenemos 3 acierta, 3 no acierta. Después, 3 acierta, 3 no acierta. Después está 3 acierta, 3 no acierta. Y 3 acierta, 3 no acierta. Bien, y acá cuáles son las probabilidades. Un Un tercio, tercio. 2 tercios. Ahí está. La probabilidad que acierte un tercio, que no acierte 2 tercios. Exacto. Entonces, ahora que tenemos el árbol, vamos a identificar cuáles son las ramas que nos interesan. Entonces, el evento que queremos es el blanco es alcanzado solamente una vez. Vamos a ponerle un nombre al evento, así no lo estamos escribiendo. A
va a ser el blanco es alcanzado solamente una vez. Y queremos la probabilidad de A. Entonces vamos a identificar en el árbol cuáles son las ramas que nos sirven. Entonces, ¿cuáles nos van a servir? Son 3, ¿no? Acierta, no acierta, no acierta. Arriba. Ahí está. Claro, si el jugador 1 acierta, ya la única posibilidad es que el 2 no acierte y que el 3 no acierte. O sea, esta rama de acá nos va a servir. Después, si el jugador 1 no acierta, puede acertar el jugador 2, pero ahí ya el 3 no tiene que acertar. Y después, si el jugador 1 no acierta y el jugador 2 no acierta, entonces el 3 tiene que acertar. ¿No? Para que haya exactamente uno que acierte. Entonces las 3 ramas que nos sirven son estas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de cada una y después sumar las probabilidades. Entonces la probabilidad de esta rama va a ser multiplicar todas las probabilidades que aparecen, o sea, 1/6 por 3/4 por 2/3. Después, la otra rama que dijimos que nos servía era esta. Entonces, para calcular la probabilidad multiplicamos todo. Nos va a quedar 5 entre 6 por 1/4 por 2/3. Y después, la última rama que nos servía era esta de acá. Y la probabilidad la calculamos multiplicando las probabilidades que nos aparecen. O sea que nos va a quedar 5 entre 6 por 3 entre 4 por 1/3. No sé por qué 1/3 no escribes. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien, entonces vamos a empezarlo de otra forma para trabajar un poco con la independencia. Entonces vamos a definir estos eventos. A1, que va a ser el jugador 1 acierta. A2, que va a ser el jugador 2 acierta. Y A3, que va a ser el jugador 3 acierta. Entonces ahora, ¿cómo podemos escribir el evento A, que es que el blanco es alcanzado solamente una vez, en función de estos 3 eventos? Como una unión, A1 o A2 o A3. Entonces, claro, vos querés que, por ejemplo, si agarras, si estás en A1, vas a querer además que el jugador 2 no acierte y que el 3 tampoco acierte, porque querés asegurarte que haya solamente uno que haya acertado. Entonces, si por ejemplo, si el jugador 1 acierta, entonces no puede acertar ni el 2 ni el 3. Eso sería como escribir A1 intersección A2 complemento intersección A3 complemento, ¿no? Esto de acá sería el jugador 1 acierta, el jugador 2 no acierta y el jugador 3 no acierta. Ah, decías reunión disjunta cuando me dijiste SO, ¿no? Claro, sí, está bien. Ah, está. Lo que pasa es que si es una unión normal, ahí te pueden caer las 3 en las 3 juntas. Ahí está, exacto. Pero lo que haces es reunión disjunta. Que la reunión disjunta, si digamos escrita con conjuntos, te queda así. Claro. Exacto, pero digamos el A sería A1, unión disjunta con A2, unión disjunta con A3. O sea, agarras lo que está en A1, pero que no está en A2 ni A3, agarras lo que está en A2, pero que no está en A1 ni en A3, y después agarras lo que está en A3, pero no está en A1 ni en A2. Entonces el primer término sería, agarro lo que está en A1, pero le saco lo que está en A2 y en A3.
que es el jugador 1 acierta, el jugador 2 no acierta y el jugador 3 no acierta. Entonces, pues la otra forma es que el jugador 2 acierte y que el jugador 1 y el 3 no acierten. Y eso lo podemos escribir como A1 complemento, intersección A2, intersección A3 complemento. Y la tercera posibilidad es que el jugador 3 acierte y que el jugador 1 y el jugador 2 no acierten. Y eso nos va a quedar A1 complemento, intersección A2 complemento, intersección A3. ¿Sí? Es como que lo separamos en los tres, hacía como las tres ramas. Vieron que esta primera rama, dijimos, era el jugador 1 acierta, el 2 no acierta y el 3 no acierta. Y eso es justamente lo que escribimos acá. Porque A1 es que el jugador 1 acierta, A2 complemento es el jugador 2 no acierta, y A3 complemento es el jugador 3 no acierta. Después, este de acá se correspondería con la segunda rama que elegimos. O sea, el 1 no acierta, 2 acierta y 3 no acierta. ¿No? Cuando agarramos A1 complemento es que el jugador 1 no acierta, A2 es que el jugador 2 acierta, y A3 complemento es que el jugador 3 no acierta. Y lo mismo con este tercero. Este tercero se correspondería con la tercera rama que escogimos. Que este era el 1 y el 2 no aciertan, y el 3 sí. Entonces cuando tenemos A1 complemento intersección A2 complemento, estamos diciendo ni A1 ni A2 aciertan, pero A3 sí. ¿Sí? ¿Quedan convencidos que el eventual lo podemos escribir así? Sí, profe. Bien, entonces ahora esta unión nos queda disjunta, ¿no? Porque lo que está acá está en A1 complemento, lo que está acá está en A1 complemento, pero lo que está acá está en A1. Y así que digamos con el resto. O sea, esta es una unión disjunta. Entonces la probabilidad de A la vamos a poder escribir como la suma de las probabilidades de estas intersecciones. O sea, la probabilidad de A1, intersección A2 complemento, intersección A3 complemento, más la probabilidad de A1 complemento, intersección A2, intersección A3 complemento, más la probabilidad de A1 complemento, intersección A2 complemento, intersección A3. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular estas probabilidades? Es un poco lo que hablábamos hace un ratito, que estos eventos son independientes. Digamos, A1, A2 y A3 son independientes. Que el jugador 1 acierte no me cambia la probabilidad de que el jugador 2 acierte. Entonces, estos de acá, estos tres eventos que tenemos acá, son independientes. Estos son eventos independientes. Y lo mismo acá, estos tres son independientes. Y estos tres son independientes. O sea, Entonces, ahí no te sirve lo de la probabilidad, ¿cómo es? Condicional. lo puedes escribir, sí, lo puedes escribir con la condicional. El tema es que cuando hagas, por ejemplo, A3, dado que A3 complemento, dado que A1 intersección A2 complemento, como son independientes, te va a quedar la probabilidad de A3 complemento nomás. Claro. Okay. Exactamente, lo descompones con las condicionales, pero como son todos independientes, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad sin la condición, digamos. Sí, 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 ok. O sea que al final esta probabilidad va a ser simplemente la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 complemento por la probabilidad de A3 complemento. Porque son independientes, si no nos aparecerían las condicionales, como nos aparecieron acá. Acá, cuando hicimos esta descomposición de la intersección, nos aparecían las probabilidades condicionales. Pero como en el caso que estamos ahora, los eventos son independientes, esta probabilidad es solamente la probabilidad de A2, digamos. Le pueden sacar la condición. Porque saber que ocurrió 1, saber que el jugador 1 acertó, no te cambia la probabilidad de que el jugador 2 acierte. Entonces la probabilidad de que el jugador 2 acierte, dado que el jugador 1 acertó, es lo mismo que la probabilidad de que el jugador 2 acierte.
Entonces te queda directamente el producto de las probabilidades sin las condiciones. ¿Sí? Porque son independientes. Si no fueran independientes, ahí sí tendríamos que poner todas las probabilidades condicionales. Bien. Y después estos dos términos pasa lo mismo. Acá estos tres eventos son independientes, entonces esto va a ser la probabilidad de A1 complemento por la probabilidad de A2 por la probabilidad de A3 complemento. Y después esta de acá va a ser la probabilidad de A1 complemento por la probabilidad de A2 complemento por la probabilidad de A3. Entonces ahora la probabilidad de A1, ¿cuánto era? Era la probabilidad Un sexto. de un sexto. Bien. Después la probabilidad de A2 complemento. 3/4. 3/4. Y después... Y 2/3. Exacto, la probabilidad de que el jugador 2 acierte era 1/4, entonces la probabilidad de que no acierte, 3/4. Y lo mismo, la probabilidad de que el jugador 3 acierte era 1/3, o sea, la probabilidad de que no acierte, 2/3. Y después hacemos lo mismo acá. La probabilidad de A1 complemento va a ser 5/6. 5/6. La probabilidad de que acierte es 1/6, así que no acierte, 5/6. Después la probabilidad de que el jugador 2 acierte, 1/4. 1/4. Y la probabilidad de que el jugador 3 no acierte, 2/3, que es lo mismo que pusimos 2/3. acá. Y después el último término es la probabilidad de que el jugador 1 no acierte, o sea, 5/6, por la probabilidad de que el jugador 2 no acierte, o sea, 3/4, por la probabilidad de que el jugador 3 acierte, o sea, 1/3. Vieron que llegamos exactamente lo mismo que habíamos llegado acá, haciéndolo de las ramas. Sí, lo quise pensar de otra forma también para trabajar un poco con la independencia. Porque ahí teníamos todas estas intersecciones de eventos independientes, entonces la probabilidad es simplemente multiplicar la probabilidad de cada evento. Sí, pero llegamos tal cual a lo mismo que habíamos llegado mirándolo en el árbol. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien, entonces voy a copiar la parte B otra vez. Así no sube y bajo tanto. Entonces ahora sabemos que solamente uno de los tres jugadores acierta. La probabilidad que queremos calcular es con la probabilidad de que haya sido el jugador 1 el que acertó. O sea que lo que queremos es la probabilidad de A1 dado A. ¿No? Sabemos que hay solamente uno de los tres jugadores que acertó. Queremos ver cuál es la probabilidad de que haya sido el jugador 1. Entonces, ¿qué les parece? Capaz que parecido como el otro, o sea, usar la fórmula ahí de que sería Ahí está. A1 intersección A dividido la probabilidad de A. Y después reescribir esa intersección como... Ahí está, exacto. Porque vieron que si queremos la probabilidad de que solamente uno acierte, dado que el jugador 1 acertó, ahí lo podemos mirar en el árbol. Porque sería como que ir para adelante en el árbol. En cambio, mirar esta probabilidad en el árbol no podemos, porque como que ya sabemos que acertó solamente uno, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido el primero? Es como que estamos en alguna de estas tres, ¿cuál es la probabilidad de haber venido de acá? Eso es complicado de ver en el árbol. En cambio, si yo sé que estoy acá,
cuál es la probabilidad de llegar acá, eso sí lo vemos en el árbol. Entonces, esta probabilidad, A1 dado A, en el árbol no la podemos ver, pero la que es al revés, A dado A1, esa sí la podemos ver. Entonces vamos a hacer aparecer esa probabilidad que sí conocemos para poder calcular esto. Entonces, ponemos la definición de la probabilidad condicional y queremos reescribir esta intersección haciendo aparecer la probabilidad condicional que sí conocemos, que es la probabilidad de A dado A1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Probabilidad de A dado a 1 por la probabilidad de A. Probabilidad de A dado A1 por, creo que es la probabilidad de A1, vamos a escribirlo acá. La probabilidad de A dado A1, esto va a ser la probabilidad de A intersección A1 entre la probabilidad de A1. Entonces multiplicamos todo por A1 y nos va a quedar la probabilidad de A dado A1 por la probabilidad de A1. Esto va a ser la probabilidad de la intersección. Entonces la probabilidad de A1 intersección A es lo mismo que esto, y nos va a quedar la probabilidad de A dado a 1 por la probabilidad de A1. ¿Sí? Yo tiendo siempre a hacer la cuentita acá porque es como fácil equivocarse el término que querés poner acá. Entonces, para estar más tranquilos, por lo menos yo tiendo a hacer la cuentita siempre. Y acá dividimos entre la probabilidad de A. Entonces ahora, la probabilidad de A dado a 1. ¿Eso cuánto va a ser? La probabilidad de A dado a 1 es la probabilidad de que solamente un jugador acierte, dado que el jugador 1 acertó. O sea que estamos acá y queremos que ese sea el único que acertó, porque si acierta algún otro ya no habría solamente un jugador que acertó. Entonces la única forma es que ocurra esta rama de acá. O sea que el 2 no acierte y que el 3 no acierte. O sea que dado que el jugador 1 acertó, la probabilidad de que solamente un jugador acierte, ¿cuánto va a ser? 3/4 por 2/3. Ahí está. Estamos parados acá, la rama que nos interesa es esta, entonces multiplicamos las probabilidades. Entonces nos va a quedar 3/4 por 2/3. Y después la probabilidad de A1 vendría a ser la probabilidad de estar acá, o sea, la probabilidad de que el jugador 1 acierte, que es 1/6. Y después la probabilidad de A, que es todo esto de acá. 1/6, 3/4, 2/3, más 5/6, 1/4 por 2/3, más 5/6, 3/4, 1/3. Chuca. ¿Sí? Al final lo de arriba te quedó como toda la rama entera, digamos. Sí, tal cual. Lo de arriba quedó toda la rama, porque hicimos la probabilidad de estar en A1 y después la probabilidad de A dado que estamos en A1. O sea, quedó la probabilidad de estar en A1, que es esto, y después la probabilidad de que ocurra A dado que estamos acá, que es esto acá. Entonces al final sí, multiplicamos toda la rama esta. Tal cual. ¿Sí? Quedó
¿Quedó claro? ¿Quedan convencidos? Bien, sí. Entonces, tenemos un poquito de tiempo, podemos empezar por lo menos a mirar la parte 2. Del 6. Bien. Entonces, ahora tenemos solamente dos jugadores. La probabilidad de que el jugador 1 acierte es 1/4. La probabilidad de que el jugador 2 acierte es 1/3, pero ahora disparan 2 veces. Y queremos calcular la probabilidad de que el blanco sea acertado por lo menos una vez. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a ponerle nombre a los eventos. Ahí tienes como 3 casos, o sea que se acierte una vez, 2, 3 o 4. Ahí está. Van a tirar 4 veces en total. ¿Y se puede ver como complemento eso también? Sí, lo podemos ver con el complemento. Hasta porque decir que se ha alcanzado por lo menos una vez es justamente eso, que sea exactamente una, exactamente dos, exactamente tres, exactamente cuatro. Tenemos que calcular esas 4 posibilidades. Pero si lo miramos por el complemento es que no acierte ninguno. Y esa probabilidad es un poco más, más corta, digamos, de calcular. Entonces vamos a ponerle A al evento, el blanco es alcanzado por lo menos una vez. Entonces, lo vamos a calcular como 1 menos A complemento. Y A complemento es que el blanco no es alcanzado nunca. O sea que los dos jugadores van a errar las 2 veces que disparen. Entonces, de repente, esos eventos podemos escribirlos así. No quiero ponerle A porque parece cierta. Vamos a poner así, A y sub J, esto va a ser el jugador I acierta en la tirada J. ¿Qué tal? I y J valen 1 o valen 2. ¿No? Digamos, A11 sería el jugador 1 acierta en la tirada 1. O es su primer tirada. ¿Sí? Entonces, a complemento, ¿cómo lo podemos escribir usando estos eventos de acá? O sea, a complemento es ningún jugador va a acertar ninguna de sus 2 tiradas. Entonces, para que ningún jugador acierte ninguna de sus 2 tiradas, ¿qué tiene que pasar? El primer jugador no tiene que acertar la primera. O sea que tenemos que estar en A11 complemento. No sé si queda así más claro pensarlo con los A1 complemento, o si prefieren poner, en vez de este evento, poner el evento el jugador I no acierta la tirada J. No sé qué les parece más cómodo para trabajar. Sí, en definitiva es lo mismo y te evitas el complemento ahí, pero no sé. Sí, creo que sí, así no andas acarreando tantos complementos porque parece
Entonces vamos a ponerle en vez de A, vamos a ponerle B. B. B y sub J va a ser el jugador I no acierta en la tirada J. Parece que así queda un poco más lindo. Y entonces B11 va a ser el jugador 1 no acierta en su primera tirada. Entonces ahora sí, el evento A complemento, que es ningún jugador acierta ninguna de sus tiradas. ¿Cómo lo podemos escribir? Usando estos. Sería B11, intersección Ahí está. B12, intersección B21, intersección B22, Ahí está. y ahí está. Ahí está. Entonces estamos diciendo, B11 es el jugador 1 no acertó su primera tirada. B12 es el jugador 1 no acertó su segunda tirada. B21 es el jugador 2 no acertó su primera tirada. Y B22 es el jugador 2 no acertó su segunda tirada. O sea, cuando miramos esta intersección, lo que estamos diciendo es que ninguno de los dos jugadores acertó ninguna de sus dos tiradas. ¿Sí? ¿Queda clara la anotación? Bien. Entonces, la probabilidad de A, dijimos que íbamos a calcular como 1 menos la probabilidad de A complemento. Y ahora, A complemento lo escribimos como esta intersección acá de eventos. O sea que esto va a ser 1 menos la probabilidad de B11, intersección B12, intersección B21, intersección B22. Y ahora, esta probabilidad, ¿qué podemos decir de estos eventos? B11, B12, B21, B22. La probabilidad de que el jugador 1 acierte la tirada 1, o digamos, la probabilidad de que el jugador 1 acierte su segunda tirada, esta es independiente de si acertó la primera o no. O sea, que el jugador 1 acierte la primera no va a cambiar la probabilidad de que acierte la segunda. Y que el jugador 1 acierte o no sus jugadas no va a cambiar la probabilidad de que el jugador 2 acierte o no sus jugadas. O sea, son todos eventos independientes. Estos de acá son todos independientes. No, o sea, la probabilidad de que el jugador 2 acierte es un tercio, creo. Acá, la probabilidad de que el jugador 2 acierte es un tercio, pero eso es independiente de lo que pasó con el jugador 1. O de lo que pasó en la primera tirada del jugador 2. ¿Sí? O sea, siempre que el jugador 2 va a tirar al blanco, la probabilidad de que acierte es un tercio. Entonces, todos estos eventos de acá, estos 4 son todos independientes. ¿No? Lo que pase con el jugador 1 en su primera tirada no va a afectar lo que pase con el jugador 2 en su segunda tirada, por ejemplo. Entonces, como son todos eventos independientes, ¿cómo nos va a quedar la probabilidad? Sería el producto de Ahí todos está. esos. Va a ser el producto de todo. B11 por la probabilidad de B12 por la probabilidad de B21 por la probabilidad de B22. Tengan cuidado con la distinción que hay entre independientes y disjuntos. Independientes es que un evento ocurra o no va a afectar la probabilidad de que el otro ocurra o no. Pero miren que estos no son disjuntos, porque acá, por ejemplo, el B11 es que el jugador 1 no acierte su primera tirada. Pero eso tiene intersección con B12, porque puede no acertar ni la primera ni la segunda. Entonces, estos eventos no son disjuntos, pero sí son independientes. Bien.
Entonces, ahora sí. La probabilidad de B11, ¿cuánto es? Es la probabilidad de que el jugador 1 no acierte su primer tirada. Entonces, la probabilidad de que acierte es 1/4, entonces la probabilidad de que no acierte nos va a quedar 3/4. Después, la probabilidad de B12. ¿Sería 3/4 también? 3/4 también, está, porque es la probabilidad de que el jugador 1 no acierte. Después, la probabilidad de B21. Acá. La probabilidad, Tercios. ahí está, la probabilidad de que el jugador 2 acierte es 1/3, entonces la probabilidad de que no acierte va a ser 2/3. Entonces nos va a quedar por 2/3. Y después la probabilidad de B22 va a ser la probabilidad de que Bien, el jugador... 2/3. Ahí está, va a ser la probabilidad de que el jugador 2 no acierte, o sea, 2/3. Bueno, acá hay cosas que se van, ¿no? Tenés este y este que se van con este y este. Y un 4 lo podemos sacar con estos dos. O sea que esto va a ser 1 menos 1/4 queda, ¿no? Sí. 3/4. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien. Bien, bien. Entonces creo que ya estamos un poco sobre la hora. Está así, tampoco quiero siempre irme por... entonces yo creo que el miércoles terminaríamos este y podemos hacer los dos que son de examen, tipo el 8 y el 9. Esa sería un poco la idea, no sé que haya alguna cosa en particular que quieran mirar. Pero creo que iríamos por ahí. Ok, ¿puedo hacer una consultita cortita Sí, del sí, práctico dale. anterior? Dale, dale. Del 5, solamente para saber si hice bien el razonamiento, que te pedían determinar un valor de alfa en función a un dado cargado ahí. Ah, sí, sí, sí. Espérate Eh, que... eso yo lo pensé que la probabilidad de todos los sucesos, digamos, que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendría que ser sumar 1, ¿no? Sí, exacto. Y de ahí podés despejar el alfa. Sí. Ah, ok, Ahí está. está, vos tenés la probabilidad que el evento 1, 2, 3, 4, 5, 6 es 1. Y después eso lo puedes descomponer como el evento 1 unión el evento 2, unión el evento 3, etcétera, que son todos disjuntos. Y al final te va a quedar que 1 es igual a la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, etcétera. Y ahí lo escribís con el alfa y lo despejás. Sí, sí, tal cual. Bueno, está, gracias. Bien, no sé si tienen alguna otra duda. No, por ahora no. Bien, entonces dejamos por acá y nos vemos el jueves. Sí. Gracias, hasta el jueves.